Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este segundo libro de Samuel, hablamos la semana pasada, hicimos la introducción, dijimos que se caracterizaba por tres asuntos principales. Primero, el pacto de Dios con David. Ese es el primer asunto principal del segundo libro de Samuel, pacto de Dios con David. El segundo, el gran pecado de David con Bersabé. ¿Se recuerda? Y el tercero, las consecuencias del pecado de David con Bersabé, que fue Absalón, el hijo rebelde del rey David. Podemos decir que es un tema triple el que va a presentar aquí en la escritura del libro del profeta Daniel. En este libro de Samuel vamos a ver que el reino de Israel se va a convertir de una teocracia a una monarquía. ¿Se recuerdan? ¿Qué cosa es la teocracia? El dominio, el gobierno de Dios. Teo, Dios, gracia, el dominio, la que regla. Por eso democracia es el pueblo, la regla del pueblo, el pueblo que manda, que eso no se lo cree ni el que lo escribió, pero bueno. Pero el reino de Israel fue por mucho tiempo una teocracia. Teocracia. ¿Se recuerda quién era el rey de Israel? No, cuando era una teocracia era el rey, era Dios, era el rey de Israel. El Señor a través de los profetas, a través de los jueces, guiaba la nación. Por eso cuando iban a la guerra, adelante no iba un general. ¿Quién iba delante de la guerra? El arca de la alianza. Dios tenía un pacto con Israel y iba a ser fiel. ¿Se acuerdan cuando Israel empezó a decir cada 5 minutos? Ay, no tenemos reyes como los demás pueblos. Las cosas no van tan mal porque no tenemos reyes como los demás pueblos. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor en el Deuteronomio? Cuando vayas a la tierra que yo te voy a dar, no imites las costumbres de los que viven allí, porque precisamente por portarse así, perdieron la tierra como herencia. Y sin embargo, cuando Israel vino y se estableció, ¿qué es lo que quería? Ser como los demás, tener un rey, que sustituyera a quién. ¿Y cómo se llama eso? Idolatría. La idolatría no solo es una estatua, la idolatría puede ser cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios sin ser Dios. Hoy en día estamos llenos de ídolos. La gente tiene millones de cosas que ocupan el lugar de Dios sin ser Dios. Pero Israel abominó públicamente del pacto de Dios y dijo, no queremos a ti más de rey. Y el Señor les advirtió, cuando tengan rey, yo no voy a salir con ustedes. Cuando tengan rey, les va a poner impuestos, les va a llevar los hijos al servicio militar. ¿Y qué seguía diciendo Israel? Queremos rey. Israel estaba llamado a ser un pueblo diferente a los demás pueblos. Y hubiera sido un pueblo altamente bendecido. ¿Cuál fue el gran pecado de Israel? Que continuamente quiso ser como los demás pueblos. Y eso es lo que nos puede pasar a todos nosotros. Nosotros somos pueblo de Dios, tenemos que ser diferentes a los demás. Si somos iguales que los demás, ¿qué resolvemos? Nada. A mí me preguntan las personas, me escriben, ¿es malo hacerse un tatuaje? Y yo les digo, no es malo hacerse un tatuaje. La Biblia cuando habla de tatuaje, no habla del tatuaje que se hace hoy. La Biblia habla de tatuajes cultuales de los dioses de Israel, como se hacen los Hare Krishna, un tridente y esto aquí. No es pecado, pero yo siempre digo a las personas, aparecimos como San Pablo. Todo me es permitido, pero ¿qué? Mas no todo me conviene. Ya que lo tiene hecho, pues lo tiene hecho, no hay remedio con eso, ¿no? Pero si yo no tengo un tatuaje, me voy a hacer un tatuaje para imitar a quién? A la cultura decadente que nos rodea. Tú quieres que eres miembro del cuerpo de Cristo, te relaciones con la cultura decadente que es la que nos rodea por los alrededores. O sea, no es pecado, pero nos conviene. Queremos ser igual que los demás. Y estamos llamados a ser diferentes que los demás. El Señor lo dijo, ustedes son la sal de la tierra. Y si la sal se vuelve sosa, ¿para qué sirve? Para botarla, no sirve para nada. Nosotros tenemos con nuestra diferencia, somos los que estamos llamados a llevar ese sabor a las demás gente. Y que la gente diga, ¿qué encontró esta persona que yo estoy buscando? O sea, ¿se acuerda que a través de nuestra actitud Dios sea glorificado? ¿Se acuerdan cuando dijimos en el Padre Nuestro, santificado sea tu nombre? Dios no es más santo. ¿Dios puede ser más santo? No. ¿Por qué decimos santificado? Es un deseo, sea tu nombre. Porque cuando yo vivo una vida de santidad, la gente
se glorifica en el Dios que yo creo y así se santifican otros. Y santificándose otros, Dios es glorificado y santificado. También dijimos que puede ser lo contrario. Tu mal testimonio, tu mal comportamiento, puede ser que la gente insulte a Dios. Y no podemos decir como ya se me fue. No se me fue, como Caín. No podemos decir como Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Esa es la respuesta del egoísmo. A mí que me importa los otros, bastante tengo con lo mío. Ese fue el problema de Israel, cuando pasó a ser una monarquía. Ahora vamos a ver en todo esto, el capítulo 7 sobre todo, contiene el pacto de Dios con David, porque Dios ha hecho un gran pacto, el antiguo pacto con Israel y el segundo pacto con Jesucristo y la iglesia, pero eso no quita que Dios haya hecho muchísimos pactos personales, y por eso vamos a ver el pacto que hace Dios con David. El segundo libro de Samuel está dedicado a David, como el Nuevo Testamento lo está dedicado a Cristo. ¿Quién es el centro del Nuevo Testamento? Cristo. ¿Quién va a ser el centro del segundo libro de Samuel? David. Por eso David es prefigura también de Jesús. Vamos a entrar después de lleno en el primer libro de Samuel. Dice el segundo libro de Samuel, capítulo 1. 1:1. Después de la muerte de Saúl, volvió David de derrotar a los amalecitas y se quedó 2 días en Siselac. Al tercer día llegó del campamento uno de los hombres de Saúl, con los vestidos rotos y cubierta de polvo su cabeza. Y al llegar donde David, cayó en tierra y se postró. David le dijo, ¿de dónde vienes? Le respondió, vengo huyendo del campamento de Israel. Le preguntó David, ¿qué ha pasado? Cuéntamelo. Respondió, que el pueblo ha huido de la batalla, han caído y han muerto muchos del pueblo. Y también han muerto Saúl y su hijo Jonatán. Dijo David al joven que le daba la noticia, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y su hijo Jonatán? Respondió el joven que daba la noticia, yo estaba casualmente en el monte Gelboé. Saúl se apoyaba en su lanza mientras los carros y los jinetes lo acosaban. Se volvió y al verme me llamó y contesté, aquí estoy. Me dijo, ¿quién eres tú? Le respondí, soy un amalecita. Me dijo, acércate a mí y mátame, porque me ha cometido un vértigo, aunque tengo aún todavía la vida en mí. Me acerqué a él y lo maté, pues sabía que no podría vivir después de su caída. Luego tomé la diadema que tenía en su cabeza y el brazalete que tenía en el brazo y se los he traído aquí a mi señor. Tomando David su vestido, lo desgarró y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Se lamentaron y lloraron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por su hijo Jonatán, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, pues habían caído espada. David preguntó al joven que le había llevado la noticia, ¿de dónde eres? Respondió, soy hijo de un forastero amalecita. Le dijo David, ¿cómo no has temido alzar tu mano para matar al ungido del Señor? Y llamó David a uno de los jóvenes y le dijo, acércate y mátalo. Él lo hirió y murió. David le dijo, tu sangre sobre tu cabeza, pues tu misma boca te acusó cuando dijiste, yo maté al ungido del Señor. Que se añada bendición a su santa palabra. Vemos aquí varias cosas en este capítulo, que es continuación del otro. ¿Cómo termina el primer libro de Samuel? Con la muerte de Saúl y de Jonatán. ¿Dónde? En Gelboá. ¿Se recuerdan? En Gelboá. Después de la muerte de Saúl, pues David volvió a derrotar a los amalecitas. Dice que se quedó 2 días en una población cercana. Y el tercer día llegó del campamento. Dice que uno de los hombres de Saúl, con lo cubierto de polvo, su cabeza cayó en tierra. O sea, vemos un amalecita, un enemigo de Israel, que viene a ver al rey de Israel y le trae la corona de David. Aquí tenemos que usar un poco el sentido común y pensar qué quería este hombre. Este hombre quería ayudar a David. ¿Qué ustedes creen? Buena gente le quería llevar la noticia a David, o pensaba que David se iba a alegrar cuando le dijeran que Saúl había muerto. Entonces, no, él venía por esta razón. Él venía porque pensando, siempre cuando un mensajero traía una buena noticia a los reyes lo recompensaban por la buena noticia. Él dijo, si le llevo la buena noticia a Saúl,
al rey David que Saúl y Jonathan murieron y que yo mismo lo maté, la recompensa va a ser, pero se olvidaba de una cosa. ¿Qué cosa se olvidaba de él? De corazón de David, un corazón de misericordia. O sea, se equivocó. Hay gente que se equivocan continuamente. Hay gente que le encanta ser portadores de noticias, aunque sean malas. Y muchas veces se equivocan también. Encontró un corazón donde no había maldad. Cuando uno le vienen con chisme, con mentira a otra gente, si nuestro corazón no tiene maldad, debía tener la misma reacción del rey David. Claro, por supuesto, no lo maten, pero mátenlo espiritualmente. Pero cuando nuestro corazón tiene maldad, y aquí viene con una noticia de un chisme, una desgracia, nuestro corazón se alegra. Y termina también en muerte. Porque aquí lo tenemos bien claro. Érase la historia también que tiene que haber estado verdaderamente presente. Dice, murió David, murió Jonathan, y han muerto muchos de tu pueblo. Israel perdió la batalla. Él pensaba que si Israel perdiera la batalla, eso iba a ser de agrado de David. Porque a la larga, ¿quién era el gran enemigo de David? Saúl. Por eso aquí vemos otra característica del corazón de David. Misericordia. Y como dijeron por ahí, fidelidad y obediencia. Por eso, con que tuvo grandes pecados, el Señor lo perdonó. Vuelvo a repetir la frase de nuestra patrona Sor María de Jesús crucificado. El infierno está lleno de virtudes, menos humildad. En el infierno no hay la virtud de la humildad. Decía Sor María de Jesús crucificado. El cielo está lleno de pecado, menos del pecado de la soberbia. O sea que una persona, por muy malo que sea, si es humilde, encuentra el cielo. Y una persona, aunque no haga nada malo y es soberbio, jamás entra al cielo. Yo siempre digo que la entrada al cielo es como los que han ido a Israel, como la puerta de entrada a la Basílica de Belén. Cuando uno llega a Israel, la entrada a esa basílica del siglo III, gigantesca, la entrada es así. La entrada es de este tamaño. Y todo el que va a entrar tiene que agacharse, les llaman la puerta de la humildad. Así es el cielo. Santa Teresita dijo, solamente al cielo entran los pequeñitos, porque la puerta es pequeña, los grandes no pueden. Y ella no hablaba de tamaño, hablaba de soberbia y de la humildad. Y ese era el corazón de David, y este joven le dio la noticia, como había muerto en el monte Gilboa. Hablamos del monte Gilboa. Vimos también los últimos días del último momento de Saúl, un momento tan cobarde como vivió. Él quiso que lo mataran porque no tuvo valor para matarse él mismo, pero su soberbia era tan grande que no permitía que el enemigo lo cogiera vivo. ¿Qué clase de soberbia? Me quiero matar, no tengo valor para matarme porque soy cobarde, pero antes que el enemigo me coja vivo, eso era la gran soberbia del rey Saúl, que fue lo que lo mató durante todo su reinado. Vemos también cómo David, y bueno, también otro punto aquí muy importante, David repite todo lo que repitió durante toda su batalla con Saúl, que era la frase que él decía continuamente: no toquen al ungido del Señor. Lo que Dios ungió, nadie lo toque. David tuvo varias veces al rey Saúl dentro de la misma cueva que estaba él, el rey David sin arma. Y cuando le dijeron, aprovecha y mata, lo que repitió por primera vez: no toquen al ungido del Señor. ¿Y por qué mató al joven? Porque había tocado y matado al ungido del Señor. Esa es la fidelidad de David a la palabra de Dios. Todo lo que es ungido pertenece a Dios. Y nosotros, todos los que estamos aquí, por el bautismo, hemos sido ungidos. Así que esto solamente no se aplica a los sacerdotes, se aplica a todo bautizado. No toques al ungido. Por eso que la iglesia es tan respetuosa con la vida desde el principio al fin. Porque somos propiedad de Dios, no propiedad nuestra ni de nadie. Y por eso que la iglesia ha ensalzado siempre el derecho del ser humano como persona, porque no somos posesión ni del marido ni de la mujer. El marido y la mujer son una sola carne, pero ninguno es posesión del otro.
en poder. Porque todos pertenecemos a Dios por la unción que cayó en nosotros sobre el bautismo. El día del bautismo somos ungidos. Y a partir de ese momento nos convertimos en ungidos de Dios. Otra unción cayó sobre Saúl, que era la unción para ser rey, de caudillo de Israel. Estos fueron tiempos oscuros en la historia de Israel. Habían sufrido una derrota en la guerra. ¿Y por qué habían sufrido la derrota en la guerra? Porque estaban viviendo fuera de la voluntad de Dios. Cuando tú vives fuera de la voluntad de Dios, tienes perdida la batalla. Le explicamos aquella vez que con las sombrillas, que tanto lío ha traído la dichosa sombrilla esa en el internet, con esa bronca de Alejandro Bermúdez, con el otro señor que ni sé cómo se llama. Nosotros tenemos, cuando tú te vas de la voluntad de Dios, tú te vas de abajo de la sombra de Dios, del amparo de Dios. Dios no se va, tú te vas. Y cuando tú te vas debajo del amparo de Dios, todo el enemigo te cae encima porque tú no tienes cobertura, tú no tienes protección. ¿Porque Dios te abandonó? No, porque tú te fuiste. Pero después termina echándole la culpa a Dios. ¿Por qué Dios me hace eso? Dios no te lo hizo. Santa Teresa decía, Dios no se muda. Tú eres que te fuiste debajo de la protección de Dios porque pensaba que eras el bárbaro o la bárbara y que tú lo podías todo y que tú tenías mejor discernimiento que el Señor. ¿Te das cuenta? Cuando te fuiste de Dios, todo te vino encima. Como dice San Agustín, y se lo saben de memoria y lo seguiré diciendo por los siglos de los siglos, al que se aparta de Dios, todo se aparta de él. Israel y Saúl se apartaron de Dios y todo se apartó de ellos. Cuando el arca iba adelante, Israel ganaba. Cuando llevaron un mal rey, Israel perdió. Uno no puede vivir fuera de la voluntad de Dios. Y ese es el gran problema que estamos viendo en las familias, en nosotros mismos, en las naciones. Tanto las naciones como las familias se están yendo debajo de la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la consecuencia? Miren alrededor, para que vean lo que se... Yo le digo sinceramente, yo sé que el Señor tiene la victoria y que estamos en el bando de los vencedores. De eso yo no tengo la menor duda. Por eso el mensaje de cristiano es un mensaje de esperanza. Que no importa lo malo que se esté poniendo, sabemos que a la larga el Señor tiene la victoria. Pero si ustedes no están tan alarmados como estoy yo, ustedes están más perdidos que el hijo de Limber, que nunca apareció. Yo estoy bien alarmado. Hace años me preguntaban, Fran, ¿tú crees que el fin de los tiempos está cerca? No del mundo, no hay fin del mundo. Hay fin de los tiempos. Son dos cosas totalmente diferentes. Porque cuando nosotros somos igual que Dios, nos quedamos fuera del tiempo. En Dios no hay pasado ni hay futuro. En Dios que lo único que hay, presente. Por eso cuando el Señor venga, entramos en el presente de Dios. Por eso es el final de los tiempos. No habrá que esperar el futuro, todo va a ser un presente. Es un poco difícil de entender, si no lo entiende, pídale al Señor que se lo revele. No, es verdad. No, yo no estoy haciendo un chiste. Es verdad. Eso no se puede explicar. Eso se tiene que recibir porque el Espíritu Santo lo indique, porque a mí yo lo entendí cuando el Espíritu Santo me lo indicó. Así que es de verdad, hay cosas que de Dios no se pueden explicar, tienen que ser reveladas. Por eso pidan al Señor que le revele eso, porque a la gente le cuesta mucho trabajo entender que Dios es un eterno presente. Y eso yo lo aprendí con Madre Angélica. Una vez que Madre Angélica dijo en un programa de ella, que nosotros oramos por los difuntos, y podemos orar por los difuntos que ya se murieron hace 20 años. ¿Por qué? Porque en Dios no hay pasado ni futuro. En Dios siempre es presente. Y la oración que yo hago hoy no entra en el pasado de Dios, entra en ¿qué? En el presente de Dios. Y puede ser aplicado a una persona que murió hace 20 o 30 años. Por eso que seguimos orando por los difuntos y por todas las cosas. Porque Dios que vio un presente sabe que lo que yo iba a hacer hoy lo aplicó hace 30 años atrás. Para nosotros es difícil, pero para Dios no es difícil porque para Él no es pasado ni futuro. Es un estado, por eso se llama fuera de la eternidad, por eso se llama eternidad, donde no hay futuro ni pasado. Y es verdaderamente
Yo siempre le decía a las personas, no, nosotros no vamos a, nosotros no, ni lejano estamos del fin de los tiempos, pasarán 200, 300, 400, 500, 900 años antes que ella, pero querido hermano, y es opinión personal, yo me puedo equivocar, porque ¿quién es el único infalible? El Papa, no el Papa, en la tierra infalible es el Papa, cuando habla de moral y de fe. Aparte del Papa, todo el mundo se equivoca y me puedo equivocar. Y ojalá le pido al Señor que yo esté totalmente equivocado. Pero con lo rápido que yo veo que están yendo las cosas, he cambiado mi forma de pensar. Yo estoy viendo cosas que yo nunca en mi vida pensé que mientras yo estuviera vivo yo lo iba a ver. Yo pensé que eso se iba a ver de aquí a 200 o 300 años. Y yo veo que vamos a una velocidad como cuando uno va por la carretera a 100 millas por hora y te encuentras que el expressway está cerrado. Llegas más rápido que si vas a 40. Y como vienes a 100 y te encuentras una barra en el expressway, ¿qué pasa? Desastre, muerte, accidente. Yo veo, hoy de verdad que yo vi un anuncio en el radio americano Miami que a mí me dolió el corazón. Me dolió, de verdad, no estoy hablando, a mí pocas cosas me duelen ya, porque yo le he dicho a muchos de ustedes que yo alcancé ya el don de la impasibilidad, que es donde ya, hablando en español, el don de la impasibilidad es que todo te resbala. Nada te quita la paz, no porque te sea indiferencia, sino porque nada te quita la paz. Esos son uno de los dones de San Juan Climaco en el camino. Pero yo pensé, pero hoy hay un anuncio en Miami que yo nunca en mi vida pensé que yo le iba a ir. Un anuncio en inglés y muy bien hecho. Diciendo en el anuncio que la marihuana viene a la Florida, que es un negocio de más de 5 billones de dólares, que van a hacer varios seminarios en la Casa de la Ópera, en el Adriana Arts Convention Center. No en una esquinita en la calle 8, ni en el centro de convenciones, ahí del downtown, varios sábados para explicar a las personas cómo pueden entrar en el negocio de la marihuana. Para que se hagan entrepreneur, para que empiecen a abrir negocios nuevos para hacer y vender marihuana. Yo nunca pensé en mi vida que yo iba a oír que esta nación haya llegado a un punto tan bajo de su historia. ¿Qué futuro le espera a las nuevas generaciones? Casi toda la gente que yo conozco que ha fumado marihuana por mucho tiempo tienen el cerebro totalmente limitado. Pongan el radio, las 6:10, pongan el 6:10 en el radio, en AM, para que oigan el anuncio y lo ponen continuamente. Que dicen que esta es la oportunidad para todo el mundo hacer dinero. Y que van a enseñar cómo abrir el negocio, cómo... Y fíjense una cosa, la marihuana va a elección, todavía no está aprobada, y ya están diciendo, haciendo seminarios. ¿Sabes lo que quiere decir? Que eso ya está decidido. No importa lo que tú votes, eso está decidido ya. Porque si no, no se gastan dinero en alquilar el Convention Center, que eso cuesta cientos de miles, decenas de miles de dólares, para dar seminarios. Si todavía no está la votación y están diciéndolo, es que ya eso, querido hermano, está decidido. Vote quien vote por lo que vote. Porque tú sabes quién está moviendo todo eso detrás. Satanás. ¿Y de qué habla la prensa hoy? De lo bien que le quede el color verde a nuestra querida primera dama. Y que nuestro querido presidente está tan cansado que ha decidido viajar más y romper la burbuja en que está encerrado en la Casa Blanca. Siempre la prensa ha sido el censor digo, es decir, esto está mal en el país. Ya la prensa no dice nada, la prensa todo está bien. ¿Quiénes están mal para la prensa? Todos los que tienen moral cristiana. Esos son los que la prensa condena. Mira cómo lo malo se ha vuelto bueno y lo bueno se ha vuelto malo, lo que dice. Yo nunca pensé que ese anuncio yo lo iba a oír ni en 1000 años. Yo dije, esto va más acelerado de lo que yo nunca en la vida me imaginaba. Ahora también salió un anuncio que me dijera que el Medicare y el plan de Obama va a pagar cambios de sexo gratis a las personas. ¿Tú sabes qué decir? Que tú y yo vamos a pagar cambio de sexo. Y es bueno, ¿y por qué no ponen ya la cirugía plástica gratis y así todos nos beneficiamos? Sí, porque sí, es urgencia un cambio de sexo. Es un gusto personal como la cirugía plástica. Hermanos, estamos viendo, vamos a una velocidad. Ahora, ¿eso quiere decir que no nos puede importar?
Vaya que nos tiene que importar. Porque en esta carrera hay que salvar cuantas más almas se puedan. Porque cuando venga el Señor y selle y se acabe el tiempo, el que lo agarró como lo agarró, el que la agarró en santidad con el Señor, el que la agarró en muerte espiritual a la muerte eterna. No sabemos cuándo va a ser. Falta la aparición del anticristo, pero como va la cosa, yo antes que decía que faltaban 500.000 años, lo veo más cerca de lo que yo nunca en mi vida me imaginé. Pero tenemos que luchar, no podemos quedarnos tranquilos porque tenemos que luchar para que la mayor cantidad de almas se salve. Y tenemos que seguir yendo a votar, aunque ya lo de la marihuana esté resuelto. Porque es nuestro deber, y cuando lleguemos delante del Señor, no podemos decir, Señor, yo tiré la toalla. No, Señor, yo batallé hasta lo último. Si fue por otro, mételo en la muerte. Yo, hasta el final, estuve batallando por ti. Esto no es un llamado a decir, bueno, ya que vamos a hacer. No, porque viene el Señor. Porque lo bueno de esto es que el Señor viene. El mal nunca va a triunfar. Pero nosotros estamos aquí todavía para dar la batalla. Ya en Suecia, en un lugar por ahí, obligaron a un pastor luterano a casar 2 homosexuales. Lo obligaron, la iglesia y el Estado, en contra de sus principios. En Holanda se está pidiendo que aprueben la pedofilia. Ojo, cuando todas las cosas malas de este mundo han empezado por Holanda. Ese es el campo de experimento. Los cambios de sexo comenzaron en Holanda. Las bodas homosexuales comenzaron en Holanda. La droga libre nació en Holanda. Ahora están pidiendo en Holanda que permitan la pedofilia públicamente. Yo se lo dije a usted eso hace un poco de tiempo atrás. Que si el matrimonio es con alguien que a mí me guste, y no es un hombre con una mujer, yo me puedo casar con una vaca, a la larga me voy a poder casar con una mata. ¿Ustedes se ríen? Yo no me reiría, porque de que eso viene y posiblemente ustedes lo van a ver mejor que yo. ¿Te puedes casar con un niño? ¿Con una niña? Ya en Holanda empezó. Los que van a estar bien son los musulmanes porque Mahoma se casó con una niña de 7 años. ¿Y ustedes han oído decir eso? En la televisión. Aisha tenía 7 años cuando se casó con Mahoma y consumaron el matrimonio cuando Aisha tenía 9. Eso lo pueden buscar en el Corán, en todos los lugares, eso no es difamación. ¿Ustedes se imaginan si un papa se hubiera casado con una niña de 7 años? ¿Cuántas veces nos restregaran en la cara día a día? Y el fundador de esa religión sí lo hizo. Y nadie lo menciona. Eso es lo que le pasó, esto que estamos viendo ahora, que yo me salté del tema, esto es lo que le pasó sencillamente a Israel. ¿Se apartó de qué? De la protección de Dios. Como ha pasado continuamente en el mundo y ha seguido pasando. Mira cómo el mundo ha cambiado. Cuando la Segunda Guerra Mundial, cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, hubo un boom increíble en los monasterios de Estados Unidos. Los monasterios trapenses, benedictinos, hasta los bordes se repletaron de personas que venían de la Segunda Guerra Mundial, de hombres que venían traumatizados por la guerra. Yo conocí los últimos frailes con tatuajes todavía de marineros y todo eso, y que entraron en los monasterios. Cuando la guerra de Vietnam, toda la gente que vino de la guerra de Vietnam traumatizada, ¿en qué terminaron? En droga. No buscaron refugio en Dios. Ve cómo todo va progresivamente. Como en el capítulo 57 de Isaías, versículo 21, dice, no hay paz para los impíos, ha dicho el Señor. Eso lo ha dicho 3 veces el profeta Isaías. No hay paz para los impíos. Dice, impío el que no es bueno, dice el Señor. Y eso lo vemos. Toda esta gente que andan por ahí viviendo impíamente, ¿tienen paz? No. Viven con una falta de paz, tienen que tomar pastillas para dormir, tienen que tener pastillas después para despertarse. No tienen paz. Si no miren a Hollywood, ¿cuántos se han muerto por tomar sobredosis de pastillas porque no pueden dormir? Teniendo dinero, belleza y todas las cosas, lo dice el profeta Isaías. El impío nunca va a tener paz. Vemos entonces en este capítulo, vemos el corazón del rey David. Y ahora comienza en el versículo 17, lo leemos solamente y lo vamos a ver la semana que viene, la oración que hace David
por Saúl y por Jonathan. Mira qué clase de corazón de David, que viendo Saúl toda la vida había vivido para destruir a David. Saúl hace una tremenda oración por Saúl y por Jonathan. ¿Cuántos de nosotros haríamos una oración por un enemigo nuestro muerto? Muy pocos de nosotros, ni los más piadosos, yo creo que lo harían. El catecismo de la iglesia es una cosa, que a mí me encanta esa frase del catecismo de la iglesia. El catecismo dice, cuando tu maldición se cambia en bendición, tú recibiste el Espíritu Santo. Dice, ¿cuál es la diferencia? Dice el profeta, dice el catecismo de la iglesia. Si tú antes veías una persona y el odio se te removía en las entrañas, decía que sin vergüenza, sin embargo, después tú lo ves y dices, Dios lo perdone, Dios lo bendiga por lo que me hizo, porque mejor que se convierta que se pierda, es que tú recibiste el Espíritu Santo. David entonó, en el versículo 17, David entonó esta elegía por Saúl y por su hijo Jonathan. Está escrita en el libro del justo, para que aprendan el arco los hijos de Judá. ¿Dónde está escrita esta oración? El libro de justo. ¿Ustedes conocen algún libro de la Biblia que se llame el libro de justo? ¿No conocen? Anótenlo ahí. No hay ningún libro de la Biblia que se llame el libro del justo. ¿Tú sabes qué pasa? Que habían otros libros en Israel que no estaban en la lista de Israel, pero que eran considerados como libros proféticos, como el libro de justo. Y ahora los protestantes dicen que todos los libros tienen que estar en el orden que lo tenían los judíos, y tenían otros libros que no estaban en el orden canónico. Y usan de ese libro de oración, lo que entonces ellos reconocen que ese libro estaba inspirado por Dios y no lo conocemos en la Biblia. Por eso atacan a la iglesia. No, porque el libro de la sabiduría no está en el Antiguo Testamento. Tampoco está el libro de justo. Así que anótenlo ahí, que son muy interesantes. Dijo David, la gloria, Israel, ha sucumbido en tus montañas, como han caído los héroes. No lo anuncien en Gad, no lo divulguen por las calles de Ascalón. Que no se regocijen las hijas de los filisteos. No salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montaña de Gelboé, ni lluvia ni rocío caerá sobre ustedes. ¿Se recuerdan? Se lo dije, eso se cumplió hasta el día de hoy. En las partes de la montaña de Gilboé, yo voy todos los años, donde murió Saúl, nunca ha vuelto a llover. Todo el lado acá de la montaña está verde, todo el lado acá de la montaña está en la tierra seca, y toda la gente que vive por los alrededores me ha dicho que jamás ha caído una gota en el lado derecho de Gilboé. Montaña de Gilboé, ni lluvia ni rocío sobre ustedes, ni sean campo de primicias, tierra es lo que hay, porque allí fue mancillado el escudo de los héroes, el escudo de Saúl, no ungido de aceite, mas de sangre de muertos, de grasa de héroes. El arco de Jonathan jamás retrocedía, nunca fracasaba la espada de Saúl. Saúl y Jonathan, amados y amables, ni en vida ni en muerte separados, más veloces que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, lloren por Saúl, que con púrpura las vestía y adornaba, que prendía joyas de oro de sus vestidos. Cómo cayeron los héroes en medio del combate. Jonathan, herido de muerte en las alturas. Lleno estoy de angustia por ti, Jonathan, hermano mío, en extremo querido. Tu amor fue para mí más delicioso que el amor de las mujeres. Como cayeron los héroes, como perecieron las armas de combate. Este es el canto de el rey David. Mire con qué sentimiento David sintió la muerte de un hombre que le había hecho la vida. Imposible. Pero era ¿qué cosa? Un ungido de Dios. Y de su gran amigo Jonathan. Por supuesto, la gente del movimiento gay han cogido esta frase del rey David: tu amor para mí es más delicioso que el amor de las mujeres. Inclusive una nieta de Moshe Dayan, que es una loca, en el Parlamento de Israel dijo que había que apoyar a los gays porque David era gay. Y pararon el Parlamento se cerró la sesión. Los judíos hicieron lo que no hacían desde la noche que juzgaron a Cristo. Los judíos se rasgaron la ropa, que eso no sucedía, nunca había sucedido en Israel, cuando vieron que el rey más santo de Israel, todo el que conoce, fíjate cómo dice, Jonathan, hermano mío, en extremo querido. La amistad de Jonathan y David era una tremenda amistad de hermano. Por eso él dice, el amor que yo te tenía como hermano era más satisfactorio que el amor con cualquier mujer que yo me
me acostara. Porque ese amor de las mujeres con que se acostaba pasaba en un momento, pero el amor de hermano de Jonathan y David, no hay ninguna posibilidad de que esto sea una elegía a la gente gay, porque en Israel, en el Levítico, había una orden que al hombre que lo cogían con un hombre, una mujer con una mujer, lo mataban a pedrada. Eso era la ley del Levítico. No hay posibilidad que el rey más santo de Israel esto lo pusieran en público si esto hubiera sido alguna remota alusión, alguna relación extraña entre David y Jonathan. O sea que desde ese momento está totalmente fuera, pues si te oyen mencionar esto. Ahora vamos a ir la semana que viene con la consagración de David en Hebrón. David tuvo varias consagraciones, ¿se recuerda? Tuvo una allá, ¿dónde? En Belén. En Belén. Ahora va a tener otra en Hebrón. Vamos a ver las diferentes consagraciones que tuvo el rey David. Yo les aconsejo a los que no lo hacen que todos los días hagan la oración de San Miguel Arcángel. Yo todos los días cuando me levanto hago la oración de San Miguel Arcángel. ¿Quiénes conocen el origen de la oración de San Miguel Arcángel? ¿Pero hay alguien que no la sabe? Bueno, como hay gente que no sabe el origen de San Miguel Arcángel, se lo voy a hacer, y los que no lo oyen con paciencia. El Papa León XIII, el 31 de octubre de 1899, acabamos el siglo XIX, estaba en una oración, en una misa solemne en la Basílica de San Pedro y tuvo una revelación. Dicen que se quedó como 40 minutos en éxtasis delante del altar. Cuando él terminó esa visión que el Papa León XIII tuvo, él no dijo nada, él se bajó del altar y se fue para sus oficinas y ahí escribió la oración de San Miguel Arcángel. Después explicó que la visión que él había tenido era una visión del mundo y de la iglesia al final del siglo XX. O sea, en estos tiempos que estamos viviendo, nosotros. Que vio de qué forma tan horrible Satanás iba a zarandear y meterse en la iglesia y en el mundo, que él hizo esta oración pidiéndole a San Miguel, que es el que batalla por el pueblo de Dios, batalló por Israel y batalla por nosotros, que batalla por la iglesia y por las naciones. Esta oración era obligatoria rezarla después de cada misa, hasta que en el Concilio Vaticano II se quitó, sin ningún tipo de motivo. Si no lo saben, como dato interesante, aquí en la Florida había una orden del arzobispo de la Florida en esa época, que al final de cada misa, de mayo a octubre, había que hacer una oración contra los huracanes. Y mientras esa oración se hizo, en la Florida no hubo huracanes. Se quitó cuando el Concilio Vaticano II. Después de ahí, miren la lista de huracanes que nos han pasado por encima. Lo que pasa es que hay gente que no ve. Por eso lo invitamos, que yo les invito a ustedes que todos los días hagan la oración San Miguel Arcángel. Y si pueden una vez a la semana, una vez al mes, hagan la oración de exorcismo de San Miguel Arcángel, la que hicimos en el monasterio. Si ustedes van a... Es un exorcismo que no es el exorcismo ritual, no es el exorcismo que es un sacramental de la iglesia. Es una oración que la puede hacer el laico porque es una oración, no es el ritual del exorcismo, aunque se lleve el nombre, pero es una invocación a San Miguel Arcángel muy poderosa en contra del demonio. Lo que pueden hacer una vez a la semana, una vez al mes, la oración de exorcismo, búsquela, exorcismo de San Miguel Arcángel. Es un poco larga, pero vale la pena hacerla. Y todos los días hagan la oración de San Miguel, porque hoy más que nunca necesitamos que San Miguel Arcángel nos defienda y que a los padres de familia le defienda a la casa. Hoy tenemos un tiempo de batalla y San Miguel es que hasta el final San Miguel va a estar defendiendo al pueblo de Dios.